Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a confiar totalmente en el Señor. Y así lo revela la primera lectura que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pongamos en contexto este texto. Después de la resurrección de Jesucristo, los apóstoles comienzan a predicar a Jesús muerto y resucitado con tanta alegría, con tanta fuerza, que comienzan a acercar muchas personas, a bautizarlas, y la iglesia comienza a crecer. Esto, hermanos, despertó muchos celos de parte de los judíos, de parte de las autoridades religiosas, que comienzan a perseguirlos también a ellos. Y entonces los llevan al tribunal, al Sanedrín. Y escuchamos lo que hoy dice Gamaliel, un doctor de la ley, es decir, experto, pero un hombre de más prudente, santo. Le dice a los judíos: déjenlos que sigan predicando estos apóstoles de este tal Jesús. Porque si lo que ellos andan haciendo es obra, fíjense bien, es obra de los hombres, esto se va a acabar. Pero eso es algo que Dios quiere. No nos expongamos a luchar en contra de Dios. Esto es, hermano, lo que conocemos como la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere algo, se realiza. E incluso, fíjense, frente a las dificultades que nos pueda poner el mundo, e incluso a pesar de nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Todos, por ejemplo, estamos llamados a la santidad. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros seamos santos. Y a pesar de las dificultades, tentaciones que podamos enfrentar en la vida, si nosotros nos disponemos, se va a realizar esa voluntad de Dios. ¿A qué nos invita este texto, hermanos? A confiar en Dios y a no oponernos a las cosas de Dios. Repito, dice el texto:
no vaya a ser que nos expongamos a luchar en contra de Dios. El Evangelio de hoy va en el mismo sentido. Mucha gente comienza a seguir a Jesús por los milagros que Él ha hecho. Entonces se junta una gran multitud que Jesús les dice a los apóstoles: denles ustedes de comer. Ni 200 denarios alcanzarían para alimentar a esta multitud. Y entonces uno de los apóstoles le dice: bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso? Dice el texto: tan solo de hombres, sin contar mujeres y niños, eran unos 5,000. Y entonces, hermanos, viene el milagro. Jesús toma el pan, da gracias, ora, lo parte, lo distribuye y todos comen hasta saciarse, de tal manera que incluso llegan a sobrar 12 canastos con los restos de los panes. Hermanos, ¿cuál es la lección del Evangelio de hoy aquí para nosotros? Continuando con lo que escuchamos en la primera lectura: confía siempre en el Señor. Dios siempre provee. ¿Qué decían nuestros abuelos? Cuando Dios da, hasta el saco pone. Yo creo que todo lo hemos experimentado en nuestras vidas, no solamente en el aspecto económico, sino en todas las facetas de nuestra vida. ¿Cuántas veces cuando hay una estrechez, por ejemplo económica, Dios nos da? Y cuando Dios da, nos da en abundancia y a manos llenas. Y más aún, Dios nos da más allá de lo que nosotros pudiéramos humanamente esperar, que incluso, fíjense bien, nos da más allá de lo que necesitamos. Por eso dice el texto: le sobraron 12 canastos del pan que repartieron. 12 significa plenitud. ¿Qué es lo que pasa a veces en nuestro corazón? Pensemos, a veces tenemos el corazón, la mente y la fe pequeña. ¿Qué te preocupa hoy en este día? ¿Una enfermedad, una situación, un problema, un pecado, un vicio, un problema familiar, una dificultad económica, soledad, estrés, ansiedad, depresión? Tráeme tus 5 panes y tus 2 pescados. Tráeme tus problemas. Tráeme tus angustias. Tráeme tus enfermedades. Y entonces fíjense cómo es Jesús, que cuando nosotros somos capaces de desprendernos de eso, Él lo toma en sus manos y lo transforma. Otra línea de reflexión. La palabra de Dios es bastante rica. Este texto es eucarístico. Jesús enseña a la multitud, como a nosotros nos enseña en la liturgia de la palabra, la primera parte de la misa. Segunda parte: siéntense. Jesús toma el pan, da gracias a Dios, lo bendice, ora a Dios y se los da, se los reparte para saciarlos de su hambre. Es lo que pasa en la Sagrada Eucaristía. Tomamos de la ofrenda de los fieles, pan y vino que se presenta en el altar. Es fruto del trabajo que ustedes presentan a Dios. Por eso tiene razón de ser la ofrenda de la Santa Misa. Cuando nosotros damos ofrenda en el ofertorio, no solamente damos algo, sino, fíjense bien, estamos invitados a ofrecernos a sí mismos, a nosotros mismos, como Cristo en la última cena y en la cruz se ofrece a sí mismo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Cuál es la ofrenda más grande y más bella que podemos darle a Jesús? La ofrenda de nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Y decía San Agustín: y cuando no tengas nada que ofrecerle a Dios, ofrécele aunque sea tus pecados. Como el texto, tus pescados también y tus panes. Pero fíjense bien, frente a la grandeza de lo que Dios nos pide, experimentamos nuestra pequeñez. ¿Qué es esto, Señor, para alimentar esta multitud?
Y ahí entra la confianza, hermanos. No es tanto lo que tú tengas, sino lo que tengas, ofrécele a Dios para que Él haga los milagros, para que Él haga el milagro, para que Él haga el signo. Dios, es que siento que mis problemas ya me llegaron hasta aquí, me estoy ahogando. Ofrécele lo que tú tienes. Es que Dios no te va a pedir nada más allá de tus fuerzas. Si en tu vida experimentas un problema, una dificultad, es porque Dios antes ya te dio lo necesario para que tú salgas adelante. Porque Dios jamás va a permitir una prueba más allá de tus fuerzas. Grábate esto en el corazón y eso te tiene que animar para salir adelante. Confía siempre en el Señor. Dios nunca, repito, va a mandarte una prueba más allá de tus propias fuerzas. Y aquello que estás enfrentando, si Dios lo ha permitido en tu vida, es porque Él sabe que tú tienes la fuerza necesaria para salir adelante, vencer. 5 panes y 2 peces. Regreso al ejemplo de la Eucaristía. El sacerdote toma el pan, da gracias y bendice al Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. ¿Quiénes? Nosotros que estamos reunidos aquí. Él se convertirá en pan de vida, en bebida de salvación, y todos alabamos a Dios diciendo: bendito seas por siempre, Señor. Y después ya viene la alabanza a Dios, el prefacio, viene la narración de la última cena. Del mismo modo, acabada la cena, tomo el pan, tomo el cáliz, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y entonces el milagro eucarístico se produce. Jesús se hace presente y es el pan partido que se parte, que se rompe, que se divide para alimentarnos a nosotros. Este es el Cordero de Dios. Esa hostia partida significa Cristo crucificado, rasgado en su cuerpo, en su sangre, para que el mundo tenga vida. Y entonces pasa lo que dice el texto de hoy: la gente come hasta saciarse, y en cada Santa Misa todos somos invitados a acercarnos a comer y saciarnos del Señor. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y entonces, fíjense bien, aquí viene una especie de reproche de parte del Señor, podríamos decirlo. ¿Por qué tienes hambre? ¿De qué tienes hambre? Si aquí estoy yo, ven a alimentarte de mí, ven, acércate, comulga. Hoy, hermanos, el texto es bellísimo. La palabra de Dios es bellísima. Ojalá nos diéramos la oportunidad de revisarla, releerla, meditarla, orarla en nuestro corazón, en nuestra casa. Esta tarde, solamente Jesús y ustedes saben lo que cada uno trae en el corazón. Y Él nos dice: siéntense. Él nos quiere alimentar. Él se nos da. Termino con esto. Pero así como Jesús nos alimenta, también nos dice a ti y a mí: da a tus hermanos de comer, físicamente y espiritualmente. Muchos hermanos nuestros pasan necesidad de hambre. Hay algunos que pasan necesidad espiritual porque hace falta que alguien les hable de Dios, que alguien les dé un buen consejo, que alguien ore por ellos, que alguien los acerque a Dios. Y tú puedes decir: Señor, pero ¿cómo voy a acercar a mis hermanos, a mis hijos, a mis padres, a mi esposo, a mi esposa a Dios? Haz lo que esté en tus manos y deja lo demás al Señor. Dice el Salmo de hoy, del 26: ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Que así sea.